Estamos con la gente de Vorágine. Dicen que haciendo pop, los hermanos Lo que acabamos de escuchar es Felicidad Artificial de Vorágines. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches a toda la audiencia. Gracias, Nano, Tony, por la invitación. Gracias a vos, Mati. Y pop para divertirnos. Para divertirnos. Hacen pop, escuchar los un chicos. poco de pop para divertirnos. Es así. Mati, contame, ¿qué están haciendo ahora con la banda? Y ahora, bueno, estamos organizando un par de fechas antes de cerrar el año. Vamos a arrancar con el chivo, ya que estamos. Perfecto. Vamos a tocar el 27 del 10. El 10. operador está puteando. Sí, ¿no? Cuando le tocan el micrófono al operador. Te putea. quiero. ¿Cómo putea el operador cuando le... Bueno, Me decías, El 27 del 10 vamos a estar tocando en Café La B con los amigos de Necrológica Chirusa, López de Vega 250. Ahí al lado de la estación de Villaluz. Ahora la estación, ahí Bien. con los cartoneros. Y después el viernes 9 y 23 de noviembre vamos a estar en un encuentro under que organiza Corcel de Acero. El 9 en Dionisio, Rivadavia 7602. Y el 23 en López de Vega 2542, barrio de Villa del Parque. Muy bien ahí. Mati, aparte de las fechas, segundo disco. Lo que estamos escuchando recién era el primer disco. Primer disco oficial. Habíamos grabado un demo. Nosotros arrancamos en el 2008 con el sueño del pibe, digamos. Exacto. Y grabamos un demito de 4 temas primero. Más rock, más... Eso sí era más pop, digamos. Con pop. el mismo nombre de la banda arranca Vorágines. con otro nombre. Sí, digamos, la banda no. La amistad. La amistad. En arranca. 2004 surge esa de los preadolescentes que quieren hacerse estrella de rock. Tocás algunos temas, cover, 2004, ¿cuántos años? 8 años. Mierda. 8 años. 8 años. ¿Preadolescente a los 8? No, hace 8 años. Ah, pará. Soy una persona joven, aunque mi voz no lo parezca. No, Bueno, igual vos dale. sos un pibe joven. ¿Cuántos No, años por tenés eso, ahora? bueno, 8 pero años atrás no me tenías... dan los números. Yo tengo 15 ahora. Bueno, a los 7 arrancó, está bien. Una linda carrera. Canta niño, nadie recuerda esa mierda. No, bueno, algo así fue lo mío. No, yo 2004 y después hicimos un proyecto Berreta
Hasta que en 2008 dijimos... Proyecto Berreta. Qué buen nombre. Y sí, Qué buen nombre. un proyecto Berreta. Se llamaba algo así como Bohemios. No, Proyecto Berreta. Un proyecto Berreta. Y dijimos, bueno, hay que madurar una semilla. Y creamos Vorágines, tuvimos un año parado, hicimos un demo y nos pusimos a tocar. El año pasado, 2011, hicimos nuestro primer disco. Nosotros somos una banda independiente, autogestionada, que todo cuesta el triple, porque no es lo mismo que alguien te levante el culo que cagar los oretes. Seguro. Así que se ríe el viejo. Pero que depende de lo que uno busque también, ¿no? No, obviamente. Mati, ¿cuánto vale hoy en día hacer un disco como el que sacaron ustedes ahora? Y Para una banda under, tipo que laburan todos los días, ¿no? Y sí, arriba de 10 lucas fácil. Y que salga el culo. Sí. Es laburar para esto. Es una inversión, como hoy a la tarde en un momento charlamos. Una inversión a futuro. No, seguro. Aparte de lo ¿Y que si no? arpa, ¿no? No, tener hoy tu en propio día... disco. Hoy en día es jodido tocar. Los lugares, la mayoría son bastante inaccesibles. Pero bueno, uno lucha, intenta y nunca se va a ir de la senda, ¿no? No, seguro. Es Habla así. muy bien de ustedes, eso es Vorágine. Che, escuchamos un par de temitas. Dale. ¿Otro temita? Y Dale. seguimos con la charla que está copada. Me parece bárbaro. No hay truco. ¿Quién se acuerda de la voz de ese tipo? Elegante y distinguido.
ruina, un infierno que no viva en esta vida que se va. Accionista del fracaso, siempre busca en el vaso la valuada libertad. Asociado de la ruina, un infierno que no mima en esta vida que se va. Accionista del fracaso, siempre busca en el vaso la valuada libertad. Asociado de la ruina, un infierno que no mima en esta vida que se va. Volvemos con Vorágines, Mati. Bueno, contame un poco cómo forma la banda. Bueno, la banda es como un equipo de fútbol esto más o menos, ¿viste? Atlanta del 74. Bueno, esto Vorágines forma en la batería Iván, en el bajo Germán, en la guitarra Axel y guitarra principal Juani, y quien les habla en la voz Matías Frontman. Perfecto. Y la parte de afuera de la banda, el que les da una mano. Y después el polifuncional Vamos a presentarlo. de la banda Un aplauso acá, para Ñomo. montado, vamos. Él que se la banca siempre con la El banda. Ñomo. El Ñomo es todo lo demás. Menos los temas, es todo lo demás que sigue. Pero después es un fenómeno, ¿qué más quiere que te El diga? Ñomo. Doy fe de que el Ñomo se pone la mochila de la Y banda bueno. encima. Ahora estamos presentando el primer video oficial del disco. Me estuviste contando algo de... Fuimos, ¿A grabamos dónde un fin de grabaste? semana de lujuria. Contame No un queremos poco del contar, video. viste, para que la gente no vaya de vacaciones. Pero hay un ¿Por qué cementerio no? en el Está medio. bueno para él. Yo fui de El vacaciones. cementerio. No, al cementerio no, pero digo. La laguna, ¿no? La laguna del monstruo lagonés. He ido por unos días y me quedé como 10 días. Sí, se la pasa lindo. Por algo nos alejamos de la ciudad para grabar el video. Es otro ambiente. Así que 11 horas, una maratón de 11 horas fue la grabación, muy casero, obviamente. No el gordo casero, casero de cámara digital. ¿Cómo termina el cementerio de Chascomús? Y O sea, ¿qué, de algún lado salió la idea? la ruta, creo, nos llevó al cementerio. La idea era la ruta en realidad. Pero pasamos por el cementerio, lo vimos, gustó. Y bueno, fuimos, filmamos ahí algunas escenas del video. Y quedó muy copado. ¿Tuvieron quilombo con la gente del cementerio? No, estaban todos durmiendo. No se levantaba nadie, ¿no? Una paz. ¿Mandaron saludos para alguien de acá o no? Y había familiares, me parece. ¿Sí? Familiares de Alfonsín había. Che, tenemos mucho con cementerio, ¿no? Sí. Sí. El cementerio enfrente. Creo que te tienen que llamar No hay truco. No, del es cementerio. que en realidad había una frase dando. Ahora la voy a buscar. Bueno, sigan con la charla. Bueno, Yo mientras busco la frase. Y bueno, voy a ¿dónde se pasar el puede dato para ver el video. ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde se pueden bajar las cosas de la banda? La ¿Dónde se pueden banda comprar no, los se tiene que discos? comprar, las cosas se tienen que comprar. Perfecto. Ya es hora de facturar. El arte, diría Marta Minujina, ahí redura, diría, el arte se paga. Ahí tirando plato, viste, tomando plato. Y bueno, en Rivadavia Rock, en Locura se consiguen los discos, si no en los shows. Ya les nombré las 3 fechas, así que están invitados. El que quiera acercarse puede venir, va a ser bien recibido, quizás con papel higiénico, eso se verá en el momento. Y después la página es www.vorágines con B corta para la gente ignorante, vorágines.com.ar. Los temas se escuchan en el sonar.com/vorágines y en el Facebook nos encuentra como Vorágines Hard Rock. Toda la data de Vorágines, che, gracias. Toda la data. Mati, Pero se hacen quedan. pop. ¿no? Hacen Pero pop, hacemos sí, pop estamos para escuchando divertirnos. Pop para divertirse. Una fiesta de 15. ¿no? ¿Te imaginas entrando El a la tigre. nena de 15 toda vestida de blanco, coronando con lo que estamos escuchando de fondo? ¿Se puede escuchar un poco más? ¿Sí? Mirá, entrar a la nena de 15 así. ¡Ah! Prendida a fuego la piba, ¿entendés? Eso es lo que va. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te quiero! Vuelve a mí, que no sentimiento de saber que nunca habrá problemas, que las cosas sean y no al revés, que la vida sea como sabe serlo. Más pasa el tiempo y más solo estoy.
pensar que ya morí y que los demás están vivos. Yo en el paraíso y ellos en el mundo real. Dios, qué frase. ¿Cuál es el tema, Mati, de este Vorágines? Bueno, este tema se llama La Senda de la Aflicción y es el que grabamos el video. Así que el que quiera entrar a YouTube y buscar La Senda de la Aflicción, bienvenido mierda sea por Satán. Encontré la frase, ¿vio? Sí, justa. Justa. Justa, hablando de tanta muerte, tanto cementerio, ¿no? Refiriéndonos al video de Vorágines también. Silvia Mabel Castellano dice la frase, muy bueno, amigo, muy bueno. Che, nos pueden llamar la gente si quiere al 4551-9498, si no nos pueden encontrar por Facebook. No, en la página. En la página. Claro. www.radiolibre.org.ar 99.3. Ale García Pimpo dice, wow, gracias, es algo que aplicaré, tenlo por seguro. Explícalo. Me parece un regalo para aplicar en ciertas circunstancias, dice Silvia Geria Romo. Prefiero pensar que ya morí, que los demás están vivos ya en el paraíso y ellos en el mundo real. ¿No? Más que nada para entrar a filmar un cementerio. Y hay que estar bien. Había una parte que me hicieron salir de un nicho. Claro. ¿Pensaste que estabas muerto, Mati? No, todavía no. Todavía me quedan algunos meses quizás. Te asusta estar en un cementerio, ¿no? No, la verdad que no, mucho respeto, la gente no te dice nada. Están todos callados, la verdad que vale la pena grabar en un cementerio. Gente ubicada. Yo tengo un amigo que ha ido a pasear por el cementerio con su... Llevó a la novia, se rumoreaba, ¿no? Sí. Por el de Recoleta. No, acá nomás. Acá un amigo. A unos metros. Acá unos metros. Sí, pues no te jode nadie. Yo he ido a pasear al cementerio, es lindo. Está bueno, o sea, no sé si está bueno. No lo tenía Tony, ¿eh? No lo tenía Tony. A levantar minitas, tío. Hay que levantarla. Hay que levantarla. Ahí Iba con la pala, iba con la pala. Ahí sí que hay que escarbar, ¿eh? Hay que luchar. Pero... Se gana bien en el cementerio. Se gana bien, la verdad que Se levanta. Cuesta, pero se levanta. Bueno, así que la onda es esa también, uno ¿no? siempre entierra en el cementerio. Estuvo bien. ¡Meniguitas! A mi amigo lo echaron. ¿En el cementerio? Sí, vino de seguridad y le dijo... Derecho a admisión. No te equivocaste, es un cementerio. Ahora, Flaco, es un cementerio esto, respetá un poco. ¿estaba haciendo sus cosas ahí en el cementerio? No sé qué estaba con su... ¿Y qué muchacha. vas a hacer con tu muchacha en el cementerio? y- Cagaba. Como torrente. ¿O cagaba o... Coño. O procreaba, o tapaba. Quesito. pero cagaba. Quesito y porra. A mí no me digas, yo después te paso el número y hablas con él. Dale, lo llamo. Bueno, sigamos los chicos. Digamos como la... Y bueno, ya que estábamos a recordar, agradecer primero a No Hay Truco, a Nano,
y Tony, Gracias. a la 99.3 Radio Libre, por la difusión de la banda. La verdad, hay pocos lugares que nos dan este espacio. Y recordar la fecha, el 27 del 10, Café La B, López de Vega 250. El viernes 9 del 11 de noviembre, Dionisio. Y el 23 del 11, otra vez en Green, López de Vega. Mati, ¿con quién tocan en Café La B? En Café La B tocamos con Necrológica y Chirusa. Perfecto. ¿Y en Green? Ese se llama Metal para algunos. Metal para algunos. Y se ya llama que tuvo el festival. metal para todo, ¿viste? Y nada más que 5.000 personas, no sé si hicimos metal para algunos. Para los 15, 10, 20, 50 Los que que vengan. quieran tomarse 10 litros de birra. Perfecto. Pero son más. Y siempre son más. Son más. Los 10 litros los tomamos entre nosotros, así que las demás 10 litros personas... que se pueden tomar más. Yo los conozco, Mati, y ustedes se toman más de 10 litros. No, tranquilamente. Che, yo dueño del boliche, y te digo, te ¿qué, salvás. qué, Te qué cae onda vorágine. hacen? No me decís pop. Y, No. ¿Y qué reparos te ponen? Le pregunto... Porque si tocas así... Claro. ¿Qué tocas? O Le sea- preguntan. Y vos le decís, ¿qué te gusta? Ah, te vas Yo a toco vender. rock. Pesado. Después ya, no, yo blues acústico. No, vamos a hacer ruido. Claro. Ese es el tema. Que enerve a la gente, a la multitud, al vaciamiento. ¿Buscan en el rebaro? Por ahí, en Siempre. la letra... Y el disco se llama La Era de la Perturbación, o sea que hay que estar perturbado. Uno cuando escucha rock se enoja. Porque nosotros, como mucha banda de rock pesado, Yo me enojo cuando miro el noticiero. yo no miro. Pero por un montón de cosas, no por las noticias. Bueno, pero las letras también. Yo no te miro- lo- es más, Depende cuál mire. de Me hecho. río. Mi abuela me hace ver a veces el de Canal 9, me cago de risa. Y Canal 9 dice así que pena, esto es Capusotto, minita. Crónica. Crónica es lo mejor que puede haber. Policías en Acción fue el mejor programa humorístico de los últimos años. Si tendría que estar cuando se ganó Martín Fierro, tendría que estar catalogado como humorista. Sí. Y no hay bandas en la tele. Va, salvo en la tele abierta, ¿no? Pavlovsky ahora que lleva un par de bandas. Sí, pero quién Siempre la misma. Lo mismo Claro. siempre. Los chupaculos de productores. Las bandas que suenan en todas las radios. Que se Sí, creen sí, grandes. Que suena siempre lo mismo. Tenemos que estar escuchando siempre lo mismo. O sea, el que vende tampoco tiene la culpa el que toca, ¿eh? Porque hay bandas que respeto, no me gustan, pero son las que suenan en todo momento, sin darle difusión a otras bandas. Está bien, es jodido. Venir de abajo, si vos no querés vender el culo, no, olvidate de subir, ¿eh? Es más jodido subir que el Chapulín Colorado tomándose un frasco entero de chiquitolina. No te levanta nadie, ¿eh? No creces. Pero bueno, ¿Ves llevar gente? sí. O sea, ¿el secreto es llevar gente o hay algún secreto El más? secreto es tocar en todos lados, moverte, promocionarte, tocar. Con tocar. Vorágine hace cuánto que están así. Y en 2008 grabamos el disco, en 2009 empezamos a tocar. A tocar. Este año, cuando arrancamos, la meta fue armarnos de sonido, para no lidiar con nada más. Pudimos armarnos de sonido, así que el año que viene la meta será expandirnos un poco más de lo que es Buenos Aires, capital, Gran Buenos Aires. Movilidad tienen. Y sí, la conseguí, si no. Bueno, De algún lado se puede robar en una tráfico. No, hay muchas tráfico por el camino. ¡Piti! No, me fui a la mierda. Todavía no. Y voy a Lugano. Sí. ¿A qué vas a lugar? Déjalo ir. Va a No, saludar a bien. Piti. Va a saludar a Piti. Vive mi abuela en Lugano. Una vieja loca. No, pero bien. Así que movernos y el año que viene ahí va a haber un cambio en la banda. Y quizás planeemos un disco nuevo. Ya que este año presentamos todo el disco y es expandirnos y quizás si el tiempo da, ¿Y en el proponemos el verano? próximo disco. Y este verano no, vamos a estar movidos, pero en otro sentido, acá en Capital. Un movimiento medio extraño, medio Pará. alucinógeno. Pero no. Para que estaba dando vuelta a la milanesa y escuché que iban a estar movidos, pero no sé qué. No, ¿A qué te referís? eso se llama profanador de tumbas. Y bueno, la cuestión, el año que viene, 2013, pasado... ¿Llegamos? 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 Llegamos. Ah, mire Tony, ¿Llegamos? Qué Bien, astuto. ¿cómo no vamos a llegar? ¿Llegamos? Y pero se termina ahora. No, los mayas nos dieron 10 años más de vida.
¿Sí? Sí. Bien, mejor. Al toque. Si no, hablamos con el Cagué FMI. porque tengo un montón de cosas que pagar. Sí. Si no, hablamos con el Bueno, FMI. saqué Siempre va a crédito, haber dale, alguien que loco. metamos el testaferro. Preguntale al FMI si les cabe que se termine ahora. No, ellos que me lo deben tienen. hasta... Ellos saben cuando se les termina. Van a ir Claro. a cobrar 10 años antes a todos, seguramente. Habría que preguntar por allá, ¿no? Cuando se termina el mundo. Ellos saben. Es por eso. Cuando ellos quieren se termina el mundo. Todavía no lo saben, digamos. Cuando quieran. Todavía Mira. todavía da plata. Y bueno, por eso los tornados Por le vuelan eso. los techos. ¿Qué va a hacer? Bueno, nos fuimos otra vez de barra en campo. Pero es porque nos estamos yendo de la hora. ¿A dónde nos estamos yendo? Y nos vamos al rincón. Ya ¿Nos me vamos mandaron al al rincón. Como ¿Nos Kiko. mandaron al rincón? Sí, nos mandaron para Llegó el el momento rincón. esperado. Llegó el momento esperado. Vamos a presentar. Ya no. No, Algo no, va a dentro de un pasar en el rato. medio. No sé, habrá otro. Manda lo que quieras. O no sé, un tema de los chicos. Algo les debe haber quedado Dale. por decir, pero. Mati, ¿te quedó algo por decir? La verdad que solamente agradecerles. No, gracias a ustedes. No. Gracias a vos. Y bueno. Y ahora viene el rinconcito del señor. Así que elijan un temita, si quieren, o suyo, nuestro. No sé si es doctor o licenciado Dante. En el rincón de Dante. Ahora le El vamos ocho a estoy preguntar con- bien. Ahora le vamos a Ahora le vamos a preguntar preguntar bien porque. no, sí, me quedó la duda. Sí, sé yo que viene también. de viaje. Vino con un título acá. Sí. Vino matado de un viaje largo que estuvo. Yo le vi el subrayado al Limpió el alma, digamos. Sí, sí, sí. Sí. Se Hasta creó el que alma estaba en se Machu limpió Dante. Picchu. Yo le vi el subrayado al título. Nada más que trajo. Le Así vi que el bueno. título. Suerte en ojo.